Nuestro siguiente ponente, con una temática además muy diferente a las antes expuestas aquí. Comenzó a construir drones en 2011, antes de la llegada del Phantom 1. Su pasión por aquella nueva tecnología le llevó a desarrollar la plataforma Flone, un dron de código abierto y fabricación digital para que los smartphones puedan volar. Más tarde desarrolla el proyecto Drone Coria, con el primer dron de siembra forestal y las ecotecnologías asociadas en el acondicionamiento de semillas para la siembra aérea. Realiza y asiste a proyectos de siembra con drones y participa en experimentos científicos para la Universidad de Granada. Bajo el título Sembrar desde el aire pueden los drones regenerar ecosistemas, recibamos ya en el escenario a Lot Amorós. Hola a todos. No sé si se me escucha el micro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Rafa por invitarme. Para mí es un honor estar aquí, porque yo siempre he dicho que este dron era muy futurista y qué menos que presentarlo aquí en Drone Future. Para los que os estáis haciendo esta pregunta, sí, es un dron de madera y lo voy a explicar un poquito más adelante, pero que sepáis que esta es la versión 7 del dron del proyecto y allí tenéis la versión 6. Bien, pues son unas jornadas muy interesantes, maravillosas, pero siento ser yo el que os tenga que dar la mala noticia. Y es que estamos jodidos, ¿vale? Tenemos un gran problema, lo podemos llamar de muchas formas. Una puede ser la gran extinción masiva de las especies. Podemos ponerle otros nombres, como cambio climático. Algunos problemas son más directos, otros más indirectos. La deforestación, que sobre todo se hace más en Asia y en América Latina. La desertificación, que la estamos viviendo sobre todo la gente que vivimos en el sur de España. Y también los incendios forestales. Y esto no es un dron para plantar tomates. No es un dron para ver los viñedos ni para sembrar alfalfa. Es un dron que busca la restauración de ecosistemas sembrando semillas forestales en terrenos difíciles. Cuando hablo de sembrar semillas, hablo de grandes áreas, lugares donde después no se puede ir a regar las plantas. Hay proyectos donde hay asociaciones que tienen pequeños terrenos donde van los veranos a regar las plantas, pero aquí estamos hablando de grandes extensiones, de grandes incendios que no pueden ser tratados de una manera convencional. Cada punto rojo que veis en el mapa es un drama, ¿no? Más o menos, de media, son 100.000 hectáreas las que se queman cada año en España. Son hectáreas que muchas veces no hay presupuesto que sustente esta restauración. En la foto que veis en la imagen, pues más o menos, en España tiene un coste de 3.000 euros el restaurar una hectárea de bosque. Y eso hace que cuando hablamos de incendios de 10.000, 20.000, 30.000 hectáreas, no hay presupuestos que puedan sostener esa restauración. Además que no es fácil encontrar las retroarañas para hacer los agujeros y en general toda esta logística es cara y difícil. Pero no solo tenemos estos problemas, sino que además la plantación convencional también presenta muchos retos. Por ejemplo, hoy en día es difícil contratar a 40 personas para que estén 3 o 6 meses perdidos en la montaña plantando árboles, ¿no? Hay una problemática laboral y además está también esta problemática de la logística, de que hace falta, para hacer una plantación forestal, hace falta 2 años antes haber sembrado las semillas, haberlas tenido en vivero. A veces no consigues las semillas de esta procedencia o el vivero no tiene experiencia con estas especies. Es un problema difícil y además las plantas, muchas veces, si no se hace bien, presentan lo que se llama esto de la espiralización, 2 fotos que he tomado donde veis que la la raíz se envuelve, se espiraliza en el contenedor forestal, pues porque a lo mejor está más años de lo debido, porque no es un contenedor forestal que reúne las condiciones para que no se produzcan estos. Entonces, en el mundo de la reforestación a gran escala tenemos problemas que todavía no hemos sido capaces de solucionar.
Y ante esto, pues la pregunta de si puede ser la siembra aérea una solución a este gran problema que tenemos. Afortunadamente, no he sido yo ni los que estamos trabajando en este mundillo los que hemos empezado con esto. Ya en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la guerra y había muchos pilotos con experiencia, pero sin trabajo, Estados Unidos pues, se puso a pensar, ¿por qué no emplear los aviones y los helicópteros que tenemos en reforestar? Pues en aquel momento tenían también incendios forestales, ¿por qué no emplearlos en esto? Y veis que hay diferentes proyectos, está documentado también los precios que tenían, los prototipos que tenían de sembradores, para lanzar las semillas, y veis ahí un operario, ¿no?, que está dirigiendo al avión para marcarle las líneas de las calles de pasada, ¿no? Y hubieron varias experiencias con esto en el mundo. Se han desarrollado también diferentes dardos, tecnologías, ideas. El ser humano ha estado con este sueño de sembrar bosques desde el aire desde hace ya más de 6 o 7 décadas. ¿Y cuál era la fórmula del éxito en estos proyectos? Pues aquí tenéis algunos ingredientes. Si cualquiera de nosotros volviera a repetir estos proyectos, iríamos directamente a la cárcel, porque se utilizan venenos que son persistentes en la cadena trófica, entonces matas al ratón, después matas al zorro, después matas al águila que se come al zorro. En fin, eran proyectos que funcionaron, pero que gracias al mayor problema que os adelanto que hay en la restauración con base a las semillas, son los depredadores de semillas, ¿no? Y lo solucionaban pues, aplicando veneno. Aquí hay algunas experiencias más. En el 48 el disturbio fue un incendio forestal y hubo documentación de pues eso, mayor cobertura vegetal en las zonas que se sembraron que en las que no se sembraron. Es decir, hay evidencia y documentación científica de que esto funcionó. También en el Pacífico, primero comenzaron tirando bombas atómicas y no atómicas, destruyendo las islas, haciendo estas pruebas de balística, y después, pues, en lugar de tirar bombas, lanzaron semillas, con también un éxito interesante. Y no solo lo ha hecho Estados Unidos, también China ha restaurado un paisaje quizá más parecido al nuestro. Yo vengo del sur, aquí está todo mucho más verde, ¿no? Pero en un paisaje desértico también tuvo cierto éxito. Entonces, hay un mundo para los drones en este mundo que ya se realizó de las avionetas y los helicópteros. Yo hace 10 años pensaba que sí que podíamos, que aportaba muchas ventajas, y por eso decidí iniciar este proyecto. Grandes ventajas: evitar riesgos al piloto, la tecnología es muchísimo más accesible, cualquiera más o menos de esta sala se podría comprar un dron o tener un carnet de piloto de vuelo, no tanto con un helicóptero o una avioneta. No hace falta un gran helipuerto para despegar. Bueno, son muchas las ventajas. La gran desventaja puede ser que la carga de pago es mucho menor, pero era algo que por lo menos había que probar, ¿verdad? Y yo hace 10 años pues, me encontraba fabricando este dron, Flone, no sé si alguno de vosotros lo conocéis. Era un dron de madera, de código abierto, la gente se lo descargaba de internet y lo fabricaba. En aquel momento empezaban un poquito a salir los drones mini de FPV, así que me siento orgulloso pues, de haber realizado esto también, siendo bastante innovador en aquella época. Entonces, la transición de este pequeño dron a uno más grande pues, fue de manera natural, y lo realicé pues, siguiendo las mismas tecnologías que yo conocía. Yo no sé si los que manejáis drones grandes podéis hacer esto con la estructura de vuestro dron. Es súper ligero, ¿vale? Pasar de este grande a este pequeño, sobre todo era para no necesitar una furgoneta grande, ¿no? Para que pudieran ser los brazos más pequeños. Bueno, vosotros que a lo mejor estáis más acostumbrados al carbono, pues puede sorprenderos que sea de madera. Recordar que los primeros drones, que podían ser avionetas o ala fija, eran de madera, ¿vale?
Presenta diferentes ventajas, se puede cortar en láser, entonces no hace falta una CNC, casi cualquier ciudad grande es mucho más barato, pero bueno, casi cualquier ciudad de España o del mundo. A veces he estado fabricando estos drones en mitad de Brasil y he encontrado una cortadora láser para fabricarme un brazo que se me había roto. Si se rompe, pues simplemente cambias el brazo y ya está. Y si se rompe del todo, pues lo tiras al bosque, porque es madera, no es basura, ¿no? Lo puedes romper, es biodegradable, ¿no? Entonces, yo sé, igual que yo, hemos sido grandes creadores de basura tecnológica, ¿no? Todos los drones que se nos han roto, las piezas que tenemos ahí guardadas en los armarios, pues con la madera no pasaría eso, ¿no? Ligero, barato, no es tan resistente como el carbono, por supuesto, pero esto no está hecho para pasar a hacer una carrera entre árboles y cosas así. Casi todos los vuelos, o si no todos, se hacen de manera automática, a una cierta distancia del suelo, entonces la idea es no correr riesgos tampoco. Por temas de legislación, está diseñado para levantar 25 kilos y está... Ya después lo hablaré un poquito más de los sembradores, que son los sistemas que usamos para lanzar las semillas. Bien, sí, los sembradores que comentaba. Comentaros que, bueno, que todo esto está comenzado en el 2011, más o menos. No existía el Agras, ni siquiera el Phantom. Y entonces, pues, lo teníamos que inventar todo, ¿no? Teníamos que inventar el dispersor de semillas, el cómo calcular la densidad, que voy a contar un poco más adelante. Y, bueno, no podíamos hacer esto solos, ¿no? Por muchas hectáreas que siembre el dron en un día, el mundo es muy grande. Yo solo, ni mi equipo podría reforestar ni siquiera España entera, ¿no? Entonces, por esta idea de apostar por el código abierto, todo lo tenéis en Internet, los modelos 3D del sembrador, del corte láser del dron, para que la gente pues, lo pudiera hacer y que mientras yo estaba aquí en España pues, hubiera gente en Argentina o en Brasil que estuviera también trabajando en lo mismo, ¿no? Como comentaba, en su momento no había tanques de semillas, tuvimos que inventar muchas cosas. Aquí a la izquierda tenéis un dron que hicimos para el Matrix 600. A la semana de sacar este tanque, DJI decidió descontinuar el Matrix 600. Entonces ella dice aquí de DJI que este tipo de cosas no pueden pasar, ¿no? No podemos estar desarrollando tecnología y que DJI nos cambie de un día para otro los drones que hay en el mercado, ¿no? Y bueno, este es un congreso de drones, hablo de drones, pero en el fondo la semilla, no sé si decir si es lo más importante o decir que es lo más difícil, ¿vale? Es relativamente accesible construir un dron, pero después que salga un árbol de ahí es la parte complicada. Y entonces, pues me vi envuelto en diseñar máquinas peletizadoras de semillas, que lo que hacen es envolver las semillas en diferentes materiales para posibilitar que la semilla, al caer en el suelo, pueda germinar, es decir, maximizar la supervivencia de las semillas. Utilizando Arduino también y otras tecnologías, pues adapté diferentes componentes para realizar este tipo de máquinas. He desarrollado también en Dronecoria aplicaciones para ayudar a la gente un poco a hacer estas simulaciones de si tiro 5.000 semillas y se mueren el 50% por depredación, después hay un verano malo o así, ¿cuántos árboles van a salir de ahí, ¿no? Pues he intentado hacer modelos matemáticos que pudieran ayudar al usuario final usando este drone para poder tener un poco de precisión. Y hemos estado ayudando también a gente, como he comentado, de todo el mundo a desarrollar sus proyectos forestales con este dron o con otro dron o a mano o apoyando en tecnología. Hemos ayudado a la gente con esto. Y bien, y como comentaba, pues al principio no estaba el Agras, ahora con el Agras te pesa las semillas, le dices la densidad, todo automático, apretas un botón y funciona, es maravilloso. Ahora mismo, bueno, este dron, he dicho que es futurista, pero ya tiene 5 años de vida y ahora mismo pues, lo que haría sería pues, contratar a una empresa especializada que tiene un Agras, darle las semillas, ejecutar la operación, porque ya al final la parte de las semillas es tan complicada que no podemos estar en todas las cosas. Ya que hay herramientas muy potentes como los Agras que funcionan, pues directamente esto ya casi es una pieza de museo,
y para la eficiencia de las operaciones pues uso o bien agras que podemos tener nosotros o que contratamos a alguna empresa. Y estas eran las cosas que hacíamos, pues calcular las semillas por segundo que tiraba el dron en función de pues, la zona, abríamos más o menos el número de semillas por segundo, aproximadamente tirábamos 100 semillas por segundo, la velocidad del dron, la altura, y con todo esto pues, hacíamos los cálculos de número de semillas por hectáreas que teóricamente teníamos que lanzar o que nos pedía el ingeniero forestal o el Parque Nacional que teníamos que colocar en campo. Si bien hay algo que sí es importante, y es que los drones comerciales como el Agras o otros, pues solo pueden tirar máximo bolitas de 7 milímetros. ¿Qué hacemos con las bellotas, con las semillas más grandes? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a cambiar los ecosistemas de nuestro país, o bueno, en el caso de que esto se use, porque no tenemos sembradores que tiran esas semillas? Tendremos que adaptarlo. Es decir, ahora mismo hay proyectos que los agras no pueden hacer y esto sí, ¿no? Puede ser que se modifique el agras, que personas como yo o otros diseñadores modifiquen las aeronaves de DJI para poder sembrar semillas grandes, pero la realidad es que ahora mismo, a pesar de que puede lanzar semillas pequeñas, tiene problemas con hacer una restauración completa con semillas mayores, ¿no? Y esto es un plan más o menos de siembra forestal. Tenemos todas las misiones ya preconfiguradas, todos los planes de vuelo. Aquí 2 días de vuelo, 25 planes de vuelo, 50 hectáreas, medio millón de semillas, eran 12 milímetros por cada bola. Y aquí tenéis también las especies que lanzamos. Y bueno, las misiones, como comentaba, son todas automatizadas, es decir, que el piloto solo aprieta un botón y el dron lo hace todo, pero sí que hay que estar muy atento, porque son terrenos, por ejemplo, con mucha inclinación, árboles, más o menos tenemos que guardar una distancia con el terreno constante, porque si no, si el dron sube o baja, si el terreno sube pero el dron se mantiene a la misma altura, la densidad de semillas cambia en el suelo. Entonces, hacer estas misiones pues es complicado. Lo hace todo el dron, pero tienes que estar siempre muy atento. Entonces yo diseñaba este tipo de mapas para ayudar al piloto. En verde tenéis las zonas de vuelo. Las líneas amarillas son distancias, cada línea amarilla son 100 metros de distancia, pues para saber que si estás en la última, pues ya estás a 300 metros de distancia. Y no se ve tan bien, pero se ven también las cotas de la altura máxima de los puntos para que el piloto pueda un poco saber si es coherente la altura del vuelo con dónde está y así, ¿no? Se puede complicar, al final, pues eso. Si estás volando el dron muy lejos, muy cerca, pues, o sea, muy cerca del suelo y tienes una cámara, vale que tienes una cámara FPV que está mirando ahí, pero pues toda la seguridad que tengas es poca, ¿no? Y al final, pues una operación de siembra directa con drones pues se parece mucho a un rodaje de una película, pues porque tienes que garantizar los tiempos, no pues si son 2 días, si vienes 3, pues a lo mejor el presupuesto no está contenido ese tercer día de vuelo, ¿no? Entonces al final es todo muy profesional, con mucho detalle, con walkie-talkies, con binoculares, todo como para que pueda hacerse en el tiempo acordado. Estamos acostumbrados a escuchar en la tele, o en cualquier presentación comercial, ¿no? Mira, el dron puede cubrir 50 hectáreas en un día. Vale, bien. Pero ¿y el equipo? ¿El equipo puede hacer eso? Porque hace falta, como han comentado los compañeros, alguien que cargue las baterías, alguien que cargue las semillas, en este caso también, ¿no? Entonces, hace falta un equipo muy preparado y muy coordinado para poder hacer estas operaciones rápido o eficientes, ¿no? No porque tengamos un dron va a ir todo como la seda, ¿no? Lo que decía es que ahora mismo están estas opciones, el Agras o de XAG, donde todo está integrado, no tienes que más o menos hacer nada, entre comillas, comparado con un dron donde pues hace falta saber bastante. Todos sabéis de que a lo mejor si no haces una buena conexión se calienta mucho y se puede quemar. Cuando ya trabajamos con plataformas más grandes, además la seguridad de las personas que hay envueltas en la operación, ¿no? Pues
Digamos que esto lo puedes hacer tú, pero claro, ¿dónde está el...? Cuando compras un DJI, pues ya tienes todos los técnicos que han hecho miles de pruebas de vuelo, pero claro, aquí tienes que ser tú también el que hagas todas las pruebas de vuelo, ¿verdad? Una cosa que no he comentado antes del dron, que también me enorgullece, es que no tiene ni un solo tornillo. Cuando me puse... Bueno, los tornillos de aeromodelismo son caros, ligeros, pequeñitos. Era una pasta comprar los tornillos y aumentaba unos 400 o 500 gramos ponerle tornillos al dron, cuando solo con bridas, que está todo sujeto con bridas, es resistente y pasa de 500 gramos, lo reducimos a 20 gramos, ¿no? Entonces hay muchas pues, apuestas o propuestas de diseño que hemos querido hacer con este dron. Pero eso no es para todo el mundo, ¿no? Hace falta pues, tener las ganas de poder construir todo esto, ¿no? Y no nos olvidemos que al final pues, los árboles que hay en el campo es una multiplicación de estos dos números, ¿no? Podemos con el dron lanzar muchas semillas, pero ¿qué pasa con la supervivencia de esas semillas? Así que os voy a contar un poco que en general en el mundo de la siembra directa forestal tenemos un punto de fallo al principio de todo donde no sé si, pues eso, sobre todo la depredación de las semillas. En experimentos que hemos hecho en la Universidad de Granada, hemos sembrado 8.000 semillas y en una semana los roedores habían comido el 95% de todas esas semillas, ¿no? Entonces, hay que seguir investigando en cómo hacer esto eficiente, ¿no? Por eso está este mundo de la peletización de Masanobu Fukuoka, del mundo de la permacultura, donde, ¿por qué no?, envolver las semillas en materiales. Los materiales comunes pueden ser pimienta, para que el ratón no se la decida comer, perlita o materiales que retengan la humedad aquí dentro para que con la primera lluvia esto se hidrate y tenga la suficiente agua para salir. Entre las otras ventajas, además de la retención de agua, el camuflaje, que es súper importante para el mundo de los roedores, tanto visual como olfativo. Por ejemplo, está documentado de que si las semillas se pintan de azul, las aves no las pueden ver, ¿vale? Es curioso que las aves están tan acostumbradas a lo mejor a mirar en el cielo, ver el cielo azul, que cuando ven cosas azules en la tierra no se fijan en ellas. Es una técnica para evitar la depredación de aves. Y en experimentos científicos, bueno, aquí veis un par de fotos que he sacado de los estudios de los ratones ahí llevándose las bellotas. En los estudios que hemos hecho en la Universidad de Granada hemos descubierto que el carbón activo es uno de los mejores ingredientes porque camufla el olor de la semilla. Eso pues ya lo sabe la industria, ¿no? Porque ponemos filtros de carbón activo para camuflar el olor pues, de una cocina o de algún cultivo, pero también funciona con los roedores. Habréis oído también en la tele, o habéis visto por ahí, habréis visto algún dron lanzando una semilla con aire comprimido. Supongo, no sé si lo habéis visto. Esto comenzó un poquito al principio, pero todas las empresas que han practicado con esta tecnología la han abandonado, porque es muy difícil asegurar la precisión de la semilla en el suelo. Cuando desde 20 metros de altura disparas con aire comprimido una bola, pues puede caer en la superficie o 1 centímetro, o 2 centímetros, o 5 centímetros, y la semilla es muy sensible a la profundidad, ¿no? Hablamos de que como máximo serían unos 2 centímetros lo que la semilla se entierra dentro, si es pequeñita 2 milímetros. Entonces es muy difícil controlar con precisión esa profundidad desde un dron. Así que este tipo de tecnologías se han abandonado, más o menos. Más cosas que se le pueden hacer a las semillas. Hay técnicas como esta del priming, donde se hidrata un poquito y después se seca. Y así podemos tener donde, imaginaros que está en el campo, ya hemos sembrado las semillas y llueve, que es el acontecimiento que necesitamos para que germinen, pues las semillas normales podrían tardar 5 días en comenzar a germinar y para ese día pues, se ha hecho sol, ya está todo el terreno seco, pero en cambio si las hemos tratado con esta prehidratación pues pueden germinar después del primer día y potencialmente pues, derivar en más árboles. Y es que
Este mundo de las semillas es un gran secreto comercial entre las grandes empresas agrícolas, Monsanto, Bayer, que quizá conozcáis. Es una tecnología que se lleva haciendo desde hace 40 o 50 años, desde la Revolución Verde, pero todavía no ha dado el salto al mundo forestal. Como todos comemos todos los días, pues hay mucho dinero en el mundo agrícola, pero en el mundo forestal hay muchísimo menos dinero, ¿no? Entonces, puede ser que estas empresas poco a poco vayan adaptándose conforme vayamos teniendo más problemas con los ecosistemas, que se vayan adaptando al mundo forestal, pero hasta ahora son grandes secretos que permanecen en estas empresas y que un poco estamos redescubriendo en la universidad, en la academia, pero también con Dronecoria. Y ahora os voy a dar unos tips si queréis montar alguna empresa de reforestación, algunas ideas para no cometer los mismos errores o para inspiraros, ¿no? Por ejemplo, como decía, yo venía del sur de España, de Alicante y de Granada, más desértico. Entonces, estas misiones que se han hecho hasta ahora con este tipo de sembradores de dispositivos donde hay un disco que gira y que propulsa las semillas a distancia, de forma que cuando va el dron avanzando cubra toda la calle, parecido un poco a lo que se hace con la fotogrametría, pero en lugar de foto, pues tira las semillas abriéndolas así. Esto vamos a decir que ya está un poquito en desuso por la alta mortalidad, ¿no? Entonces ya lo que buscamos es lanzar semillas solo más en lugares que o sabemos que van a ir bien o que van a ir mucho mejor. Así, por ejemplo, pues en los arbustos, si tenemos el sol al sur, pues si lanzamos las semillas en la cara norte de los arbustos, seguro que van a tener más sombra que en la cara sur. En un arbusto, en un obstáculo, ¿vale? Puede ser en un obstáculo, hay más, digamos que el problema, la competencia es inferior a las ventajas que tiene al sembrar en un arbusto. Digo competencia porque el arbusto que hay ahí también absorbe agua, ¿no? Entonces se pelean un poco por el agua, pero el microclima que genera este arbusto está demostrado que es beneficioso para las semillas. Bien, entonces lo que comentaba es que estas siembras de broadcast, que se llama, creo que van a estar cada vez más en desuso y se va a ir hacia misiones de precisión, donde por satélite o previamente con un dron hemos analizado todos esos puntos y ya después el dron va punto por punto. No hace falta que lance una semilla, puede lanzar 10 o 100 semillas en cada punto, pero ya con un poquito más de seguridad. Tengo que decir también que esto no es igual en todo el mundo. Estoy hablando un poquito del ecosistema mediterráneo, pero en lugares donde hay mucha abundancia de agua, pues ya cambia. A lo mejor tienes que poner las semillas en el sol y no tanto en la sombra, porque hay tanta competencia y tanta hierba que sale que necesitas que la semilla pues tenga un buen sitio para salir sin tener que pelear tanto por los demás, ¿no? Bien, y ahora esto es interesante compartirlo con vosotros, porque lo que habréis visto en los medios de comunicación siempre dicen los drones para reforestar funcionan muy bien porque pueden ir a lugares inaccesibles, se suele decir mucho. Bien, esto no es un Mavic. Con un Mavic tú te vas a la cima de la montaña, sacas el Mavic y te pones a volar. Para volar esto solo puede despegar de un sitio, más o menos, donde llegue el coche. Estamos hablando perdón, de que son pistas forestales, de que tienes que ir por 4x4. Es decir, es complicado un poco moverte esto lejos de una pista forestal. Entonces, lugares inaccesibles, pues ya no, porque si tienes que llegar con el coche y además desde el punto de despegue, pues yo no sé. Vale, con un Mavic te puedes alejar 5 kilómetros, 8, y más o menos estás tranquilo. Pero, a pesar de que sea ilegal, ¿eh? Pero con esto, yo no sé si alguien me quiere decir a qué distancia os atreveríais, o los compañeros que han hablado antes, de a qué distancia máxima vuelan un cacharro tan grande, ¿no? Yo aquí he puesto 1000 metros, pero eso ya es bastante, ¿no?
podría ser 500 metros, vamos a decir 500 metros. Pues ya no son lugares tan inaccesibles, porque tienes que llegar con el coche y después son 500 metros alrededor de ese punto, ¿vale? Entonces, no es tan así, y igual que no es tan así, cuando se incendia, pues no sé, un entorno al lado de la carretera y hay una zona inaccesible, pues allá arriba en la montaña que también se ha quemado, pues lo lógico es reforestar primero las zonas fáciles y después las difíciles, ¿no? Si reforestar allá arriba vale 10 veces más caro que reforestar aquí, entonces no es algo tanto como los lugares inaccesibles. Es porque es más barato, simplemente. Y si es más barato, pues vamos a hacerlo lo más barato en lugares fáciles, cerca. Tenemos miles y miles de hectáreas que restaurar, ¿no? Entonces no hace falta ir a los sitios más difíciles. A veces, si estamos hablando de una especie en peligro de extinción que está en un lugar concreto, claro que sí. Pero si hablamos de restaurar grandes áreas, empezaremos por lo fácil y que sean grandes, ¿no? Que es donde tiene sobre todo esta ventaja. Para restaurar, ¿cuáles serían estos lugares, ¿no? Donde podríamos emplear este tipo de tecnología? A nivel macro y micro. A nivel macro tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Si estamos en Almería, donde hemos hecho alguna restauración con falta de agua y así, pues no va a ser lo mismo que si estamos... Este mapa es de la pluviometría del estado, ¿no? Pues si vamos a un sitio con pluviometría, pues va a haber, esperamos, mucha más supervivencia, ¿no? Pero tenemos que saber, si no tiene sentido, que restauraremos una zona que está en la entrada de un pastor, donde todos los días salen por ahí 400 cabras y se van a comer todo lo que haya por ahí. Entonces hay que buscar lugares que no tengan esta gran carga de ganado, pero también que existan estos micrositios, que existan estos lugares donde poder lanzar las semillas, y se abre una ventana de oportunidad muy grande en los incendios forestales, porque después de un incendio forestal pues se mueren las plantas, pero también se mueren los animales. Entonces no hay ratones ni depredadores que se coman las semillas. Entonces, después de un incendio forestal, esta tecnología puede ser muy prometedora. Ese 80% o 95% que os decía de depredación de semillas en una semana ya no estaría. Entonces tendríamos un 95% más de semillas en el campo disponibles para germinar, ¿no? Entonces hay que saber muy bien dónde estamos, porque puede ser que haya una supervivencia cero o que podamos conseguir algo de supervivencia. Ahora mismo son cada día más empresas en el mundo que se dedican a este mundo de la reforestación con drones, que repito, no es agricultura de precisión, no es plantar arroz ni fumigar, es este mundo donde no solo hay que trabajar con el dron, sino también con la parte difícil que comentaba de las semillas. Y bueno, y hasta ahora ninguna empresa del mundo ha documentado un caso de éxito, ¿vale? Lo vais a ver en la tele, en muchos lugares, pero son todo cosas, pequeños experimentos, que alguna cosa ha salido, pero así. Entonces, es un mundo que está todavía en investigación, a pesar de que las primeras empresas comenzaron hace 10 años. Entonces, os invito a cada vez que veáis a alguien que dice que funciona, pues queremos saber las coordenadas del sitio, el porcentaje de supervivencia, ¿vale? Porque dicen muchas cosas, pero pues conozco la dificultad que tiene esto y muchas cosas no son ciertas, son muchas veces campañas de marketing para conseguir financiación, pero es muy difícil que las cosas estas salgan adelante, pero no es imposible, ¿vale? Bien, pues no quería irme de aquí sin adelantar un poco lo que para mí, desde mi punto de vista, sería el futuro del mundo de los drones en el campo forestal, ya que estamos en este congreso. Si bien el mundo de los drones despegó muy rápido, no sé si lo sabéis, gracias a la Nintendo Wii, ¿vale? La Nintendo Wii, que tenía este mando, ¿no?
con el acelerómetro y el giróscopo, pues en aquel momento no podías comprar un acelerómetro y un giróscopo, ¿vale? Entonces, los primeros drones salieron porque la gente compró el mando de la Wii, sacó el giróscopo y el acelerómetro y lo puso en un dron, en este caso era multi-Wii, una de las primeras placas de vuelo, así, y entonces despegó el mundo de los drones porque había esta tecnología, ¿no? Pues ahora estamos en un momento muy similar. Gracias a la tecnología de los drones hemos desarrollado pues, todo el sistema de vídeo, de comunicación, pero también, sobre todo, de los motores, ¿no? Los motores brushless que han avanzado mucho, pues ya tenemos a las empresas líder como T-Motor fabricando ya, la misma empresa está fabricando estos motores para vehículos terrestres, ¿vale? Es como, puede ser una transición muy rápida, ¿vale? Al mundo de los drones terrestres. La ventaja del mundo terrestre en el forestal o concretamente la plantación de árboles o semillas es que puedes trabajar con el suelo. Puedes hacer un agujero y poner la semilla exactamente a la profundidad deseada, mucho más fácil que desde un dron. Por eso yo creo que va a ser el futuro y, de hecho, ya en Finlandia, por ejemplo, ya hay robots terrestres que hacen mapeo forestal, pensar que tienen un LIDAR incorporado, entonces se dan una vuelta por el bosque y ya tienen todos los árboles mapeados con LIDAR. Y esto que os va a gustar mucho es que gracias a estos drones le decís adiós a ESA, ¿no? Toda la dificultad... Es decir, sería como volver al 2010. Digo que sería, no sé si alguno de vosotros volaba drones en el 2010, pero eso era el paraíso, ¿no? Te ibas donde querías, volabas, la gente era amiga tuya, te invitaban a comer porque sacabas un dron, nadie había visto volar un dron nunca, ni siquiera los políticos, bueno, a ESA supongo que existiría, ¿no?, para los aviones, pero ni siquiera ESA sabría lo que era un dron, ¿no? Entonces, volvemos a ese mundo. Obviamente, el mundo de los robots terrestres se legislará también, pero ahora mismo pues, todavía no lo está. Y entonces, además de estas ventajas de poder trabajar en parques nacionales sin molestar a las aves y muchas otras ventajas que puede tener, también desventajas, pero yo auguro, y esta es mi previsión que lanzo aquí en Drone Future, que los próximos años habrá mucho futuro en el mundo de los robots terrestres. Pensar que ahora mismo, bueno, vale que este es el dron de Boston Dynamics que vale 100.000 euros, pero ya hay ya hay robots terrestres que valen lo que vale un Mavic y tienen un LIDAR ya y hacen cosas, y robots industriales que valen lo que vale un Matrix, ¿vale? Que ya estamos a la par en cuanto a coste. Tiene que desarrollar más todo el software, pero es una cosa que está ya aquí, a quien se atreva a ser pionero y empezar con esta tecnología. Y algunas de las aplicaciones que puede ser que hagáis industriales algunos de vosotros, como mover un sensor por un complejo industrial o una cámara o lo que fuera, pues se pueden hacer con este tipo de herramientas. Termino con un vídeo, si me lo quieren poner, por favor.
Muchas gracias. Gracias. ¿Esto es todo? Creo que no sé si hay preguntas o... Bueno, un par de preguntitas si queréis. Si alguien tiene algo que preguntarle a Lot. Por allí. Levantan la mano. Buenas. Bueno, yo vengo de Asturias y hablando de incendios forestales, estuve en la zona cero del mayor incendio de la historia nuestra y las imágenes ni con el dron las conseguía tener un plano general, o sea, ni con imágenes satélite. Luego también estuve en el incendio de la Culebra y quería saber si profesionales como tú que os dedicáis a eso, pues alguien de aquella zona de León o Asturias se puso en contacto con vosotros para reforestar, porque en la Culebra haces una hora de furgoneta y no ves nada, ¿sabes? O sea, la gente que no entiende lo que es un incendio forestal de gran magnitud no sabe de lo que hablas. Y te preguntaba eso, si algún estamento o algo contactó con vosotros para intentar reforestar. Vale, pues no han conectado y con esto a lo mejor, como nosotros somos como una asociación, nuestro marketing es así un poco diferente que el que dicen que el de las empresas. Entonces, no siempre han tenido interés en esta propuesta las administraciones, sí las universidades, que sí que hemos trabajado con muchas para investigar, pero no se han puesto en contacto conmigo. Pero bueno, por ahí está Landlife, que es una empresa con la que colaboramos, porque también, ¿quién paga todo esto? Gracias ahora a los créditos de carbono, ya existe un mercado donde podemos ganar dinero haciendo restauración forestal, que es vendiendo toneladas de carbono al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica o al mundo con el mercado de carbono. Entonces, ahora empieza a ser el primer momento de la historia donde existe financiación para restauración forestal, pero las administraciones todavía no se han dado cuenta porque tienen ese paradigma de la administración tiene que poner el dinero, o Europa, o el ayuntamiento, y no se han dado cuenta de que existe pues, en el mercado privado muchas oportunidades de financiación y se tienen que poner las pilas para poder, por ejemplo, con algunas empresas simplemente contactas a la empresa y no les tienes que pagar. Ellos son los que se encargan de vender ese carbono al mercado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si tienes contacto con estas administraciones. Otra cosa que es que no solo he dicho que es más difícil el tema de las semillas, conseguir un proyecto ya es la bomba, ¿no? Porque tienes que estar pues, detrás del alcalde, de los técnicos y todo eso, entonces no es fácil, ¿no? Pero bueno, si se ponen en contacto conmigo, con nosotros, encantados de ayudar. Gracias. Una última pregunta, por ahí. Bueno, pues nada, damos... mira, sí que hay una pregunta. Y con ella ya cerramos y damos paso a la última ponencia de la mañana. Sí, respecto al vídeo que has puesto, el último, has dicho antes que no ha habido un proyecto con éxito. ¿Cómo va este proyecto o qué resultados, por curiosidad? Bueno, el éxito ha sido ejecutar la misión en el tiempo establecido y lanzar las semillas y prepararlas, pero en cuanto a la supervivencia de árboles, vamos a decir que era muy pequeña y de algunas especies sí que había, pero ya eran especies que estaban allí presentes. Era en Almería, entonces un poco nos damos cuenta de que Almería quizá no es el sitio más adecuado para hacer esto. El cliente nos contrató, nos pidió trabajar ahí y lo hicimos lo mejor que pudimos, pero había una supervivencia muy baja. Bueno, pues un aplauso para Lot Amarós. Muchísimas gracias por haber participado en Drone Future. Muy interesante también todo lo que nos ha contado.